se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Me refiero a 3 aspectos bíblicos para la oración poderosa. Quiero compartirles que yo administro 2 grupos y he enfocado la dinámica del grupo a convertirnos en hombres y mujeres de oración, en hombres y mujeres de la palabra de Dios, en hombres y mujeres que seguimos el principio del ejemplo de Jesús, que era un hombre de oración y que muchas veces dejaba las labores misioneras y se apartaba a un lugar solitario para comulgar con nuestro Padre Celestial. Yo he escuchado muchas veces a hermanos decir que podemos hablarle a Dios con nuestros pensamientos y estar haciendo las cosas, trabajando en la carretera, lo que sea. Todo eso es correcto, eso tiene su lugar. Y yo creo que mientras Jesús realizaba su ministerio, tenía una conexión directa con el Padre. Pero eso no llenaba ni reemplazaba el tiempo apartado que él sacaba para comulgar con su Padre. Son 2 cosas muy diferentes. O sea, nuestra mente tiene que estar conectada 24 horas, 24/7 con nuestro Padre Celestial. Pero eso no sustituye de tomar el tiempo, separarnos y separar un lugar de nuestra casa, un rincón de nuestra casa, para comulgar con nuestro Padre, para hablar con nuestro Padre. Y yo quiero dar gracias a Dios por muchas oraciones que Él ha respondido a estos 2 grupos. Y estoy pensando en un caso de una hermana que, por estar en un país muy complejo por la situación política que vive ese país, por decirlo así, en términos humanos, no había posibilidad de que ella obtuviera un estatus para poder viajar fuera de su país y ir a visitar a su familia. Y redoblamos las oraciones, las redoblamos. Nosotros tenemos, por decirlo así, fases o periodos de oración. Por ejemplo, sé que es difícil, pero no imposible, porque Jesús nos dio ese ejemplo. En horas de la madrugada, Jesús se retiraba a hablar con su Padre. Y creo que en el poder de Cristo también Él nos puede llevar a ganar esa experiencia. Y tenemos fases de oración a las 3 de la mañana,
Y yo le digo a los hermanos y a las hermanas, pidámosles al Padre que envíe su ángel para que nos levante a esa hora y hablemos con el Señor. Luego la siguiente fase a las 9, luego a las 3 y luego a las 9 de la noche. También hay un día de la semana para orar por X hermano o hermana por tal situación. Y el Señor ha respondido. Nosotros nos llenamos de gozo cuando vienen los testimonios, ¿no? Y ver el poder de Cristo, mediador, como nuestro garante ahí, está mediando y toma nuestras oraciones y las mezcla con su sangre, con su justicia. Y el Padre le contesta al Hijo. Y el Hijo nos entrega la respuesta del Padre Celestial. ¿Y por qué quiero compartir este tema? Porque, hermanos, yo he empezado a leer de nuevo El conflicto de los siglos. Lo estoy leyendo en la versión La gran controversia entre Cristo y Satanás, un libro pequeño. Y uno gana unas experiencias con el Señor enormes. De ver cómo los fieles hijos de Dios tenían que batallar, esas batallas espirituales, que ellos estaban conscientes que no era una batalla contra sangre ni carne, contra el papado, en términos humanos, sino contra huestes espirituales, seres malignos de los aires. Y solamente Cristo puede vencer estas fuerzas del mal. Y a través de la historia de la iglesia de Cristo, hombres y mujeres que se dedicaron a la proclamación del mensaje de Dios a través de todos los siglos pasados, lograron vencer en el nombre de Cristo, porque fueron hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que estudiaban la palabra de Dios, se dedicaban al estudio profundo de la palabra de Dios. Y nos dice la gran controversia o el conflicto de los siglos que ángeles irradiaban luces para llevarlo a la luz y ellos pudieran ver la verdad. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos 22 y 20 al 26. Jesús respondió: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Jesús está dirigiendo que esa fe debe ser dirigida al Padre, en Dios, Dios Padre. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. 24. Por tanto os digo que todo, ¿qué es todo? ¿Qué encierra la palabra todo? Todo. Lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos cristianos y cristianas nosotros escuchamos que después que oran, allá al rato dicen, oye, ¿y será que Dios dará esto? ¿Será que esto será posible? ¿Ya? ¿Ahí dudó? ¿Dudó? Porque el texto dice, por tanto digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre, que está en los cielos, perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos,
perdonará vuestra ofensa. 3 secretos bíblicos para la oración poderosa. En el capítulo 11 de San Marcos, en Marcos, se encuentran unos versículos referentes a la maldición de una higuera, en los versos 12 al 14. Al pasar de nuevo por aquel lugar, los discípulos vieron que el árbol se secó completamente y Pedro se lo refirió a Jesús. El comentario del apóstol Pedro hizo que el maestro le diera la presente lección sobre los 3 secretos bíblicos para la oración poderosa. Y mi propósito es resaltar el énfasis de Jesús en cuanto a la práctica de la verdadera fe que hace que nuestras oraciones sean contestadas, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Veamos rápidamente la fe en el ministerio intercesor de Jesús. En el verso 23, observamos la oración de fe mueve montañas. Toda oración debe estar saturada de una diminuta fe de Jesús en Jesús. Porque la fe que el Padre nos da es la fe de su Hijo. Por eso es la fe de Jesús. No tenemos fe nosotros, los seres humanos, los creyentes. Esa fe la pone el Padre en nosotros, pero es la fe de su Hijo. La fe de Jesús. Para que esté saturada esa oración, aunque sea de una diminuta fe en Jesús. Dios da esa diminuta fe tan esencial en nuestras oraciones. Por otro lado, la frase sobre mover montaña era muy popular entre los judíos y se refería a la remoción de dificultades. Cuando un maestro podía ayudar a sus alumnos a resolver las dificultades que encontraban, se le llamaba removedor de montañas. En labios de Jesús, la frase significa que si nuestra fe es genuina, o sea, provenga del Padre Celestial, que nos da la fe de Jesús, la oración es un poder que puede resolver cualquier problema y hacernos capaces de enfrentar cualquier dificultad, mis amados hermanos. Visto así, puede parecer algo simple, pero implica 2 cosas. Primero, debemos estar dispuestos a llevar nuestros problemas y nuestras dificultades a Dios, no a ser humano. Hoy en día el mundo corre detrás de los políticos. Antes de llevar a Dios cualquier problema o petición, debemos preguntarnos, ¿puedo llevar esto a Dios y pedirle su ayuda? Debemos estar listos a aceptar la dirección de Dios en cualquier asunto que le pidamos. Muchas veces pedimos consejo a Dios sobre algo, cuando realmente lo que buscamos es la aprobación de alguna acción que ya hemos decidido realizar. Así que la oración de fe mueve montañas. La oración de fe mueve las dificultades que diariamente vamos a encontrar y en el nombre de Cristo la vamos a superar. Lo segundo es que la oración de fe crea expectativa. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, la oración de fe nos da esperanza y confianza. Es más que un simple ritual o formalismo religioso. Es una constante expectación en la que esperamos, no nuestra respuesta, sino la de Dios. El verso 24 nos dice que si Dios no puede resolver nuestros problemas, nadie más lo podrá resolver. Así de sencillo. Por demás, es que vayamos en busca de otras soluciones. Solo Él puede hacer algo. Solo Él puede hacer todo. Santiago 5:15
nos habla de la oración de fe que sana y que mueve a Dios a perdonar pecados. Y esto es grandioso, mis amados hermanos. Que tengamos de Dios el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, la oración de fe demanda amor. Verso 25 y 26. Cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, y esto es una condición, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestra ofensa. O sea, la oración de una persona amargada no puede penetrar la muralla de su propia amargura. Para hablar con Dios necesitamos tener algún vínculo con Él. La amargura, el enojo y el rencor rompen todo vínculo entre la persona y Dios. ¿Por qué? Porque el principio de Dios es el amor. Porque Dios es amor. Para que nuestras oraciones sean contestadas, primero tenemos que orar para que Dios limpie nuestros corazones del espíritu de rencor, de enojo, de ira. Y en cambio ponga el espíritu de amor. Entonces podremos hablar a Dios y Dios podrá hablarnos a nosotros. Santiago 5:16 va más allá de la sanidad física. Nos habla de la oración que sana toda aquella amargura, toda aquella ira, todos aquellos rencores. Esa es la verdadera sanidad de la cual Dios el Padre, a través de su Hijo, quiere que experimentemos. El otro aspecto en cuanto a la oración es el perdón en el ministerio intercesor de Jesús. Por eso, Hebreos 7, 22, 24 y 25 nos dice la palabra de Dios. Por eso Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Por eso, Hebreos 9:15, Cristo es mediador, intercesor y es el único mediador en el cielo. Es el único mediador a la diestra del Padre. No hay nadie más. Nadie. El nuevo pacto, para que ahora que murió, para perdonar nuestros pecados. El segundo secreto bíblico para una oración poderosa, y esta puede mover nuestros obstáculos, nuestras aflicciones y enfermedades, nuestra vida complicada. Necesitamos experimentar diariamente lo siguiente. Toda oración, al elevarla a Dios Padre, debe estar saturada de confesión. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y esto es bien importante, mis amados hermanos. Para que nuestras oraciones sean poderosas, siempre debemos estar confesando al Padre nuestras iniquidades, nuestros pecados. Debemos también pedirle que nos dé su espíritu para que Él nos examine, para que Él nos lleve al pasado y traiga cualquier pecado que aún, pecado pasado, aún no hayamos confesado. Porque este es el periodo, mis amados hermanos, estamos en el tiempo de la expiación. Este es el periodo de purificación donde Cristo está purificando a su pueblo, donde Cristo lo está llevando a la santidad
porque sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Por eso nuestras oraciones deben estar saturadas de confesión. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Mira a ver si hay en mí rebelión, hay idolatría, hay mentira, hay engaño, hay rencor. Y debemos estar confesando cada vez que nos arrodillamos para hablar al Padre. El otro aspecto es que la oración debe estar saturada de la sangre de Cristo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Mucho más la sangre de Cristo, por quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Confesamos y entonces entra en función la sangre de Cristo. Necesitamos la sangre de Cristo para que seamos limpiados cada vez que nos presentemos al Padre en oración, ser limpiados, purificados con la sangre de Cristo una vez hayamos confesado nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra flaqueza, nuestros errores. Y 1 Juan 1:7, qué texto maravilloso. Todos son maravillosos. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado, todo. No dice de algunos, sino de todo pecado. Es abarcante la palabra todo. La oración de fe debe estar saturada del Espíritu perdonador de Jesús. 1 Juan 3:15 y 14, la última parte. 1 Juan 4:8 y 20. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Usted habrá escuchado: a mí no me gusta cómo predica el hermano Pedro, el hermano Jacobo. No voy a mencionar nombres reales. Pero si a mí no me gusta escuchar al hermano Pedro o a Jacobo, yo estoy en problema. Yo estoy mal ante Dios. Porque yo no amo a Pedro, ni a mi hermano Jacobo. Estoy en problema. Porque la palabra de Dios me dice que yo debo de amar a todos mis hermanos. No a unos sí, a otros no. El que no ama aún está muerto. El que no ama aún está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Porque ese es el principio del gobierno de Dios y de la vida de Dios. El amor. Dios es amor. Y ese amor, en griego, ágape, está en la vida de su Hijo. Y cuando el Hijo mora en nosotros, estamos saturados del ágape de Dios, del amor de Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y qué es aborrecer? Llegar al nivel de odio que llevó a los judíos y a Satanás a darle muerte al Hijo de Dios. Sí. Pero se inicia con rechazar. Cuando rechazamos a un hermano, a una hermana de la fe, porque no me gusta cómo predica, porque no me gusta su forma de ser,
porque no me gusta y le hallamos miles de defectos, así se inicia el odio. De menos a más, hasta llegar a aborrecer a ese hermano. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Amados, qué maravillosa la palabra de Dios. 1 Juan 4, 7 y 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El ágape no es mundano. El ser humano no tiene amor, no sabe amar, porque no tiene amor. No tiene idea de lo que es el amor, porque la fuente del amor es Dios Padre a través de su Hijo. Como no tienen a Cristo, no tienen amor. Amados, amémonos unos a otros. En esta noche, Cristo nos está invitando a amarnos entre nosotros. A amarnos. Pero para poder entender la definición de amor, no solo tenemos que ir allá cuando Jesús anduvo por esta tierra haciendo su ministerio. No solamente tenemos que ir con Él al huerto del Getsemaní. No solamente tenemos que ir y visitar el Calvario, donde fue puesto en un madero y dio su vida por nosotros. Tenemos que ahora mismo, ir al lugar santísimo, porque es allí donde Él está. Amén. Y de esa manera, ¿sí? Porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque Él nos invita a amarnos. Y para ello vamos a pedirle a Cristo que more en nosotros, que nos dé ese amor ágape. Y nos amemos, mis amados hermanos. Aprendamos a amarnos aquí. Porque si aquí no aprendemos, no vamos para ningún lado con Jesús. Es aquí donde necesitamos aprender a amarnos. La alabanza, y es el último aspecto que vamos a ver en el ministerio intercesor de Jesús. Una de las actitudes que debemos pedir a Dios es la actitud de alabanza. Quien no tenga esta actitud no podrá alabar a Dios exteriormente. Porque Dios no mira lo que está afuera, sino que mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Efectúa un estudio sobre el tema de la alabanza porque esta expresión está perdiendo su verdadero sentido en nuestro idioma. Muchas palabras cargadas de sentido son ahora nada más que cascarones vacíos desprovistos del sentido original. Alabar a Dios es darle el crédito por todo. Una persona con una actitud egoísta no puede alabar a Dios, aunque exteriormente cause la impresión de hacerlo. Lo que hace en realidad es adularlo. Y todos sabemos que la adulación es una alabanza hipócrita. Pedimos a Dios que sane a un familiar o un amigo enfermo. Y después que lo ha hecho, no volvemos a comunicarnos con Él para agradecérselo. Peor aún, cuando estuvimos enfermos y Él nos restauró. Pero ignoramos darle gracias por responder a nuestros pedidos. Inclusive, en los diferentes grupos de WhatsApp y en las cadenas se pide oración urgente. A mí me ha tocado hacerlo y se ora y después recibimos el buen testimonio, la que Dios dio respuesta. ¿Y cuánto nos regresamos donde Dios y nos arrodillamos y le damos gracias a Dios por haber respondido a esa oración? Peor, oramos antes de iniciar un viaje y pedimos a Dios que nos cuide, pero cuando llegamos sin ningún inconveniente olvidamos darle las gracias. Sin la actitud de oración solo hacemos un simulacro de alabanza a Dios, pero sin conseguirlo. Actualmente la gente
trata de hacer más interesantes y entretenidos los servicios de la iglesia. Debemos comprender que una persona que no ha nacido de nuevo, que es mundana y egoísta, no puede alabar genuinamente a Dios. Recuerdo cuando estaba dando una semana de oración en una iglesia en Puerto Rico. Habían invitado a uno de estos cantantes cristianos. Y la primera noche cantó, y después que cantó no lo vi más. Y la última alabanza lo volvieron a anunciar, cantó, no lo volví a ver ni en la salida. Al día siguiente me lo encontré cerca de las oficinas de la asociación. Y lo llamé aparte. Y le dije, mi hermano, ¿tú eres un adorador de Cristo o eres un cantante mundano? Me dice, ¿por qué, pastor? Porque no te vi escuchando el sermón. ¿O es que tú estás mejor que nosotros? ¿Es que tú te crees que no necesitas escuchar la palabra de Dios? ¿Te agradaría que todos nos fuéramos cuando tú vas a alabar a Dios y que te quedaras solo cantando? ¿O crees que no necesitas escuchar la palabra de Dios? Muchos cantantes que presumen alabar a Dios, y yo uso la palabra presumir, porque ni siquiera lo alaban. Son meros actores y payasos cuando se levantan a cantar en esas congregaciones hoy en día. A partir de la siguiente noche, todas las noches, porque pareciera que fue el cantante exclusivo de la semana de oración, lo veía en medio de la congregación escuchando el sermón. Yo no era el pastor, yo era un predicador invitado por esa semana. Pero hermanos, no me podía quedar de ver esa indiferencia y esa falta de respeto y de reverencia que muchos que dicen alabar a Dios son indiferentes a las cosas de Dios. Sin la actitud de oración, mis amados hermanos, solo hacemos un simulacro de alabanza a Dios, pero sin conseguirlo. Cuando la Biblia dice, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas, Salmo 108, 107, versículo 8, no se está refiriendo a los aplausos y los gritos, no al batir de los tambores y las danzas, tampoco al alzamiento de las manos, ni a las estontoreras exclamaciones de amén. Se trata de algo más profundo que se origina en el corazón. Tal vez antes de pedir a Dios que nos enseñe a alabarle, debemos orar pidiendo que nos infunda la actitud de reverencia y de alabanza. Mis amados hermanos, no olvidemos los 3 secretos de la oración. Dependamos del ministerio de Jesús, del ministerio intercesor de Jesús. Nuestras oraciones deben estar saturadas de fe, pero no nuestra fe, sino la fe de Jesús. La oración de fe demanda amor, principio. Amarnos, mis amados hermanos. Amarnos con el amor ágape de Cristo. Debemos tener el espíritu perdonador, como Cristo nos perdona a nosotros. Nuestras oraciones deben estar saturadas de confesión. Deben estar saturadas de la sangre de Cristo y del espíritu perdonador de Jesús. Para terminar, mis amados hermanos, es posible que la respuesta al por qué nuestras oraciones no son contestadas sea porque no estamos cumpliendo fielmente con estos 3 requisitos para la oración de fe. Dios está dispuesto a contestarnos y hacernos un instrumento útil al orar por otros. Pidámosles al Padre Celestial que nos dé la fe de Jesús. Y a medida que estudiamos su santa palabra y bajo la dirección del Espíritu de Cristo,
pidiéndole poder a Cristo para obedecer lo que estudiamos. Si tiene la fe de Jesús, que se la firme cada día. Esa fe de Jesús aferrada al brazo poderoso de Cristo Jesús. Pidámosles al Padre que nos dé su espíritu perdonador. Pidámosles al Padre perdón a nuestros detractores, a nuestros enemigos, sus ofensas. Pidámosle al Padre que nos dé ese espíritu de alabanza para magnificarle en alabanza su glorioso nombre. Oremos, mis amados hermanos. Amante Padre, te pedimos, oh Señor, que nos enseñes a orar, como Jesús enseñó a sus discípulos. No sabemos orar, Padre eterno, y muchas veces no sabemos qué pedirte. Te rogamos, oh Señor, que nos des las virtudes de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que al presentarnos ante ti lo hagamos con un corazón contrito y humillado, Padre eterno. Que quites cualquier altanería, orgullo, suficiencia propia, egoísmo de nuestros corazones. Que nos des, oh Señor, la fe de Jesús. Que nos des su espíritu perdonador. Y que nos des un espíritu de alabanza para alabarte, Padre eterno, continua y constantemente. Pero que nuestra vida a través de Jesús sea una alabanza de fragancia dulce y aroma agradable a ti, oh Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Y Señor, examínanos. Muéstranos si en nosotros hay pecado oculto, pecado no confeso, Señor, porque este es el momento, este es el periodo, el tiempo de la expiación, tiempo de purificación que Jesús está haciendo en sus fieles, en su pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno. Enséñanos a perdonar. Enséñanos tu ágape, a amarnos como hermanos en Cristo Jesús. Y enséñanos a amarnos como familia de Cristo Jesús, porque somos una familia. Ya no tenemos familia de sangre. Nuestra familia son nuestros hermanos que aman a Jesús y guardan sus santos mandamientos. Esta es nuestra familia, buen Dios. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Bendiciones que te las pedimos en el sagrado y dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.